En este vídeo vamos a ver el proverbio que dice aprende el Tetsuji quitaojos. Esta es la formación básica. Si fuese turno de blanco, quisiera jugar algo así o así para conservar este punto como ojo. Y si es turno de negras, el Tetsuji quitaojos, en este caso es Daratari, y este ojo desaparece. Esta es la formación básica, muy sencilla, donde simplemente se ocupa el punto dando Atari. Esta es la formación básica, pero en todas estas posiciones que podemos ver, el Tetsuji quitaojos es el mismo punto. Aquí sería este y aquí sería este. Siempre en relación con la piedra que está en diagonal, dos puntos en diagonal con relación al Tetsuji. Esta con esta y esta con esta. Aquí vemos más formas posibles. En todas ellas igualmente el Tetsuji quitaojos es el mismo. Aquí sería este. Y aquí sería este. En esta posición las blancas tienen que defender este corte y la manera incorrecta de hacerlo es así, porque dejan que negras hagan el Tetsuji quitaojos. Y además, en el futuro, esta jugada de negro obligará a conectar aquí para no perder las dos piedras y hacer un triángulo vacío. La manera correcta de defender el corte no es esta, sino esta. La manera vulgar de hacerlo sería jugar así, que deja muy reforzado a las negras por este lado y sigue quedando todavía el punto de corte. La jugada correcta aquí. En esta posición es turno de negras y la jugada correcta es aquí, el Tetsuji quitaojos. Blanco necesita salir por este lado y ahora negro puede bloquear por aquí y poner en dificultades a las blancas. Si negro omite el Tetsuji y juega directamente aquí para presionar al grupo, entonces blanco juega así, asegurando aquí un ojo y saliendo hacia el centro. Por tanto, el movimiento correcto para negras es este, el Tetsuji quitaojos. Si blanco juega Hane, negro tiene este movimiento que obliga a blanco a jugar aquí para evitar perder las tres piedras, y ahora las negras pueden seguir presionando de esta forma. El movimiento que hay que aprender es este. Esta es una secuencia que suele verse en las partidas con handicap. Las negras están presionando sobre las piedras blancas. Y ahora el Tetsuji quitaojos es aquí, en combinación con esta piedra en diagonal dos puntos, que blanco debe responder. Juega así, no hace el triángulo vacío, sería mala forma. Primero juega aquí y defiende de esta forma. Es un triángulo vacío al final, pero tiene que hacerlo. Y negro aquí. La situación del blanco es muy incómoda.
no tiene un ojo y no tiene más remedio que salir hacia el centro. Si en lugar de hacer el Tetsuji quitaojos, las negras vienen a capturar esas dos piedras, el resultado es peor. Las negras capturan dos piedras, pero en la esquina las blancas han hecho un enorme destrozo, porque ahora hay muchos puntos de corte. Por tanto, esta es inferior, hay que jugar el Tetsuji. En este ejemplo, si es turno de negras, el punto es este. Las blancas se han quedado sin ninguna base para vivir. Si fuese turno de blanco, puede jugar aquí, pero mejor ahí, sigue defendiendo el punto de corte y hace un poco más de espacio para vivir. En este ejemplo es turno de negras. Si juegan simplemente Hane, blanco vive de esta forma. Está vivo, aunque venga aquí, aquí hay ojos. Si juega ahí, aquí está vivo. Si juega ahí, ahí está vivo. Y si juega aquí, tiene que defender, defiende y hace ojos. El punto vital, que es el Tetsuji quita ojos, es este. Se cumple también el proverbio que dice: el punto vital de mi adversario es mi propio punto vital. Es la jugada idónea para ambos, en combinación con la piedra que está en diagonal 2 puntos. Ahora negro está amenazando conectar. Si blanco juega así, negro, blanco y negro. No puede defender, se queda en Atari. Ya está en Atari, tiene que hacer algo. Si toma, es doble Atari, está muerto. El punto vital, Tetsuji quita ojos. Este es un ejemplo muy sencillo, que incluso puede verse en partidas reales. Es turno de negras y el punto Tetsuji quita ojos es aquí. Vemos la relación con esta piedra en diagonal 2 puntos. Blanco defiende el corte, obviamente no puede permitir esto, defiende el corte, y negro aquí. Las blancas pueden hacer un ojo en gote o salir hacia el centro quedándose completamente sin base. Es decir, que el Tetsuji quita ojos deja a las blancas en una situación inestable, a la vez que se refuerza a sí mismo. Esta es también una posición que podría verse en cualquier partida real. El grupo blanco tiene aquí ya un ojo y aquí parece que tiene espacio suficiente para hacer el segundo. Si negro juega así, aquí está vivo. Incluso si juega así, también está vivo. Este es el segundo ojo.
la manera correcta de jugar negras es el Tetsuji quita ojos. Aquí, como vemos, en relación con esta piedra en diagonal. Y ahora no hay manera de hacer el segundo ojo para blanco. Si juega aquí, no se puede cortar. Si juega ahí, y corta. Si viene por aquí, aunque defienda, conecta. Si viene aquí, aquí, pierde las tres piedras. Por tanto, en esta posición, Tetsuji quita ojos y punto vital del grupo blanco. El grupo blanco parece que podría vivir puesto que hay suficiente espacio en el interior. Sin embargo, hay varios puntos de corte y negras pueden jugar el Tetsuji quita ojos. Y ese es el punto vital. Si blanco defiende así, negro juega ahí y el grupo blanco no puede vivir puesto que tiene dos amenazas, jugar aquí y jugar ahí, que no se pueden evitar. Si responde así, obviamente tampoco puede hacer ojos, no puede defenderse, queda en Atari y el grupo blanco muere. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que ilustra muy bien este proverbio. Es turno de negras y no juega aquí, como podría pensarse, para cerrar esa zona, sino que juega el Tetsuji quita ojos. Ahí. Está amenazando cortar. Las blancas se pueden defender de esta manera. Negro aquí. Aún se tiene que defender. Y ahora aquí. Y el grupo blanco no puede vivir. Aunque juegue aquí, esto, según las reglas japonesas, el grupo blanco está muerto. En esta posición, el Tetsuji quita ojos es aquí, que además cumple otro proverbio. Juega en el centro de tres piedras. Y el grupo blanco no puede vivir. Si defiende el corte por ahí, aquí solo hay un ojo. Si defiende por aquí, aquí va a perder esas dos piedras y tampoco hay ojo. Si defiende así, viene aquí, está amenazando dar Atari, tiene que defender y ahora aquí está amenazando entrar. Si viene por aquí, aquí blanco come 3 y está muerto y es inútil defender puesto que solo hay un ojo. Bueno, es un ejemplo relativamente sencillo. Negro ahí. Este es un ejemplo muy interesante. Es turno de negras. Si las negras vienen a comer directamente estas dos piedras, ahora blanco vive. Puede jugar ahí. Si negro entra, podría seguir esta secuencia y está vivo. Si en lugar de entrar viene aquí, blanco ahí y está vivo. Tiene un ojo y otro. El Tetsuji quita ojos sería este punto, en combinación con esta, que está en diagonal 2 puntos, y blanco no puede vivir. Si toma esta piedra, esto ya está muy claro que ahí no salen ojos,
Y si viene a defenderse, viene aquí, está amenazando entrar ahí, tiene que defender y ahora toma las dos piedras. Y el grupo blanco queda muerto. Esta no vale y aquí no hay manera de vivir. Por lo tanto, en esta interesante posición, el punto vital es aquí. El grupo blanco muere y es el Tetsuji quita ojos. Y terminamos con este ejemplo, también muy interesante, aunque algo más difícil que los anteriores. Es turno de negras y cualquier jugador con un nivel medio vendría aquí para capturar esta piedra y como máximo las negras podrían obtener un ko. Viniendo ahí y aquí. Blanco para vivir necesita ganar este ko. Sin embargo, jugando el Tetsuji quita ojos, el grupo blanco muere. Parece que hay bastante espacio para vivir, pero con este movimiento no se puede vivir. Blanco aquí es obligado, negro aquí, blanco, negro sacrifica una piedra, y ahora aquí no se puede conectar, estas dos piedras están a salvo y ahí solo sale un ojo. Si en lugar de comer la piedra que negras sacrifican, blanco viene por aquí a capturar esas dos piedras, tampoco se puede vivir. Atari tiene que tomar al final y Atari. Solo hay un ojo. Por tanto, en esta posición, punto vital, el Tetsuji quita ojos. Está en relación con esta. Espero que todas estas explicaciones hayan sido útiles. Hasta la próxima.